El primer punto que quiero hablar es sobre nombres pronunciables y expresivos. Los nombres de las variables imprescindiblemente tienen que estar escritas en inglés y deben de ser pronunciables. Si nosotros vemos este ejemplo, todos son nombres de variables que no debemos de utilizar. Nosotros tenemos que evitar utilizar palabras que lleven guiones bajos a la hora de definir nuestras variables, con ciertas excepciones. Hay que seguir las convenciones de cada uno de los lenguajes. Por ejemplo, Python se acostumbra mucho de que se le dé prioridad al snake case, es decir, nombres con guiones bajos, pero en la mayor parte de las veces, inclusive en Python, ustedes también pueden trabajarlo con camel case. Y los nombres de las clases o interfaces también se prioriza el uso de upper camel case, es decir, las primeras letras capitalizadas y luego cada una de las palabras de esa manera también. Por otro lado, también debemos de intentar no ahorrarnos caracteres en nombres, y la idea que nosotros estamos buscando es que cada uno de esos nombres sean bien expresivos. Si nosotros vemos en el lado de mal, const n igual 73, no tengo la menor idea de qué es esa n. Puede ser cualquier cosa, pero si lo vemos en el caso de una mejor alternativa, no digo que sea la única, pero esa es una mejor alternativa. Number of units, ok, yo ya sé, ese es el número de unidades que tengo ahí. Dependiendo del contexto que tenga anteriormente, sé qué significa. Pero aquí const n igual 53 no me sirve de nada. Luego tengo constante tx 0.15, no tengo la menor idea qué será eso, pero si ya estoy viéndolo con una palabra claramente, tax, ya sé que es el impuesto. Cat, lo mismo. Puede ser un gato, puede ser category, puede ser cualquier cosa. Entonces, siempre tratemos de usar nombres bien expresivos y no nos ahorremos a la hora de definir una variable. Es decir, no ahorremos letras a la hora de definir una variable. Ustedes pueden observar en el último ejercicio de la fecha desde y 4Y, puede ser cualquier cosa. Es una fecha que está ya varios años atrás, entonces no tengo manera de saber qué será esa fecha. Pero si ya le pongo birth date, ok, esa es la fecha de nacimiento de quien sea que sea el usuario o la persona, o dependiendo del contexto en el que me encuentre. Por último, movámonos a la parte de ausencia de información técnica en los nombres. Yo sé que sonará como contradictorio lo anterior, pero esta ausencia de información técnica es más que todo la implementación que esa clase, esa interfaz está realizando. Debemos de intentar que los nombres no contengan información técnica en ellos, es decir, evitar incluir la forma como está relacionado dependiendo de la tecnología que estemos utilizando. Por ejemplo, class abstract user. Y este abstract user, si estuviéramos, por ejemplo, trabajando en un lenguaje como Dart, solo para poner un ejemplo, si estuviéramos trabajando en Dart, yo puedo hacer que esa sea una clase abstracta, pero no le voy a poner class abstract user, porque cuando ustedes estén leyendo esa clase o esa implementación, ya viene la palabra abstract en algún lugar. Entonces, no hace falta volverla a poner. No hace falta que seamos tan expresivos sobre lo que está haciendo esa clase. Es decir, no es un mixing, no necesito que sea una implementación, no necesito que sea una interfaz. Ya eso es algo que con solo leerlo está más que bien. Por ejemplo, en la última línea, en la línea número 4, interface, user interface, ya se sabe que el user es una interfaz, entonces lo estoy poniendo dos veces. No tiene mucho sentido. Algo mejor sería class user, interface user. Esto tenía mucho más sentido. Hagamos un ejercicio o para por lo menos verlo en código y seguir explicando un poco más al respecto. Tomemos el proyecto que creamos en la sección número 1, lo vamos a abrir. Voy a hacer esto un poco más grande y necesito que por favor se cree una nueva carpeta en la carpeta source, obviamente, que se llame clean-code enter. Y aquí adentro vamos a crearnos un nuevo archivo llamado 01-names.ts. Aquí vamos a hacer unos cuantos ejercicios y poco a poco vamos a ir creando y añadiendo más cosas aquí. Ahora, para el contenido de este archivo les voy a pedir que vayan al material adjunto. Ustedes tienen un enlace que lo lleva a este URL. Es un gist en el cual está esta información. Puede ser que ustedes lo quieran descargar y lo mueven a la carpeta que nosotros quisimos, o tocan aquí en Raw, se copian todo lo que está acá. Regresemos a Visual Studio Code, lo peguen aquí como ustedes quieran. Es una función anónima autoinvocada de JavaScript, que eso no es lo importante es la parte de los nombres. Y antes de que yo los deje a ustedes con esta tarea, que es bastante sencilla, yo lo que quiero hacer acá es explicar un par de problemas. Si nosotros no estuviéramos siguiendo las buenas prácticas de Clean Code, entonces nosotros, pues, no es ciencia de cohetes o ciencia nuclear para saber que este código es muy difícil de leer. Es decir, tenemos un arreglo que tiene un ID y una F de false, true, y no sé qué es. Sé que son IDs y sé que son una bandera, tal vez, porque tiene true, false, pero realmente yo no tengo manera de saber qué es esto. Si yo me pongo a leer los comentarios,
Ah, bueno, ok, estos son los archivos a evaluar y, bueno, archivos a evaluar y luego tenemos aquí cuáles son los marcados para borrar. Ah, bueno, entonces esto podría ser como de flagged, como decir, archivos que están siendo marcados para su eliminación, pero yo tengo que leer estos comentarios. Y también parte de las reglas que vamos a estar hablando más adelante es que realmente, si ustedes tienen que poner la necesidad, o sea, si tienen la necesidad de poner algún comentario sobre lo que hace la siguiente línea, significa que esa siguiente línea no está lo suficientemente clara. Y ahí podríamos pensar en asignar un mejor nombre o algo al respecto. Entonces, en este caso, yo al ver esto claramente sé que no entiendo bien qué es este código. O sea, no sé bien qué es lo que hace. En vez de poner FS, yo pondría algo como que aquí yo también les estoy poniendo a ustedes unas ideas. No necesariamente tiene que ser ese nombre. Ustedes pueden ponerle el nombre que sea, siempre y cuando esté en inglés, lower camel case, y que sea un nombre bien explícito de lo que tenemos aquí. En este caso se me ocurre ponerle algo como files to evaluate. Ok, entonces yo con solo leer el nombre de esta variable, yo ya sé, oh, ok, estos son los archivos a evaluar. El ID, a diferencia de una de las normas que dice que no se usen abreviaturas, pero usualmente el ID es algo universal, algo estándar que así en muchas bases de datos se almacena. ID como identificador único. Entonces ahí queda mucho su discreción, pero esta F sí no me dice absolutamente nada. Lo ideal sería que fuera algo como flagged, como si este archivo está marcado, o to delete, o algo así, algo que quede bien claro qué es lo que nosotros queremos hacer. En este caso, ahora aquí abajo me va a marcar error porque ya no existen estas variables, pero nuevamente, gracias a que nosotros pusimos esto, esta línea de código va a tener mucho más sentido. Por ejemplo, si anteriormente nosotros no lo hubiéramos hecho ese cambio, voy a hacer un f.map, es decir, barrer cada uno de los archivos o de los elementos que tengo en este arreglo, donde f va a ser igual a f.f. Esto no tiene absolutamente nada de sentido semántico para nosotros. Para la computadora sí, ella sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer, pero para nosotros es muy difícil de leer. Y un código, o sea, no estamos haciendo nada sorprendente, no es un código difícil, pero así de fácil se puede complicar las cosas si nosotros no seguimos correctamente las buenas prácticas y recomendaciones que nos recomienda el Clean Code. Ahora, son recomendaciones, no es que ustedes están obligados a hacerlo, no es que el programa no va a funcionar si ustedes no lo hacen, nada más tengan presente eso. En la parte de los archivos sería algo como files to delete, que lo que quiero hacer acá, ahora ya tiene mucho más sentido, quiero tener mi arreglo de todos los archivos a borrar. Ah, bueno, entonces aquí sería mi files to evaluate.map y aquí podemos dejarlo con un nombre un poco más... F no es un buen nombre para este punto, pero iba a decir un nombre que tenga sentido. Pueden ponerle file to delete o file to evaluate, porque esto en este caso no es, es un archivo que estoy evaluando. Algo que tenga sentido para ustedes, ok. Files to evaluate tiene sentido desde que esto sea un archivo y entonces aquí podría poner file. Y voy a regresar todos los archivos donde estén marcados el flag en true. Y ahora aquí ya tengo mi arreglo con cada uno de los archivos a borrar. Ahora, aquí también les dejaba el caso de clases e interfaces que tienen su implementación, Abstract Class User, User Mixin, User Implementation. Todo esto son malos nombres. Voy a poner aquí malos. Todo esto son malos nombres. Y ahora aquí también les dejo a ustedes unas ideas para hacer esto mismo. Yo sé que esto tal vez no tiene mucho sentido, Interface User, Class User, pues están en el mismo archivo, pero estos son nombres que ustedes técnicamente con hacer la implementación, por ejemplo, si fuera un class abstract o una clase abstracta, abstract class, pero obviamente estos son otro lenguaje de programación. Pero ustedes me entienden. Ahora, les dejo a ustedes una pequeña tarea para que se practiquen, para que se ensucien las manos un poco. Y necesito que cambien cada una de estas variables y les pongan un nombre que tenga sentido semántico. Y aquí me di cuenta que tenía mal el nombre, ya lo actualicé y también está actualizado en el gist. Ok, entonces, nuevamente, yo les voy a pedir que le pongan pausa al video, hagan esta tarea. No es muy complicada, simplemente pónganle nombres con sentido semántico. Aquí yo les dejo a ustedes las ideas y otros posibles nombres que yo voy a estar usando. Pero bueno, esto es un ejercicio sencillo. Pónganle pausa y traten de hacer esto por su cuenta. Pausa ya. Ok, ¿cómo les fue? Espero que lo hayan logrado, que nuevamente le hayan puesto los nombres en inglés, lower camel case para cada uno de ellos y vamos a ver. Aquí podría colocarle algo como today. Tiene un sentido mucho más lógico que simplemente la fecha que teníamos acá. Luego días transcurridos y obviamente aquí teníamos como D, que este D de 23 no me dice nada, pero si yo le pusiera algo como elapsed days, por ejemplo, elapsed time in days,
¿Ok? Bueno, lo escribimos bien. Elapsed time in days tiene mucho más sentido. Días transcurridos o tiempo transcurrido en días. Ah, ok, son 23 días. Ah, bien interesante. Ahora, número de archivos en un directorio. Number of files in directory. Podemos colocar este mismo nombre. O sea, la idea de estos nombres no es que sean esos nombres son perfectos, pero son buenos ejemplos en los cuales estamos tratando de hablar o utilizar lo hablado hasta este punto en este video. La idea nuevamente, tal vez más de uno va a decir, bueno, este nombre es larguísimo, esto va a hacer que mi archivo sea mucho más pesado, que tal vez es lo que está haciendo pensando muchas personas. No es lo mismo cargar, por ejemplo, una sola D, o sea, una variable D que una palabra de esta manera. Pero recuerden que la mayor parte de los lenguajes de programación hoy en día, o los bundlers también, terminan ofuscando su código. Y eso lo hace de manera perfecta. Entonces, ustedes no se preocupen. Lo importante nuevamente es que sea fácil de leer para ustedes y otros desarrolladores. La computadora eventualmente traduce estas variables a nombres óptimos para trabajarlo por su lado. Bueno, terminemos esto. Voy a poner aquí first name. Y aquí sería last name. Luego tenemos días desde la última modificación. Podemos ponerle algo así. Days since modification, eso está bien. O since last modification, tal vez esto tendría un poco más de como sentido semántico. Days since last modification tenemos 12, aquí hay un espacio adicional. Cantidad máxima de clases por estudiante, max classes per student. Entonces, nuevamente, todo esto tiene mucho más claro, o es mucho más claro. Max classes per student y 6. Nuevamente, estos nombres de las variables son mucho más claras que las que nosotros teníamos originalmente aquí, porque D no me dice nada, dir no me dice nada, nombre, tal vez sí, nombre me dice que es de la persona, pero nuevamente tratemos de colocarlo en inglés todo lo posible. Esas son buenas prácticas también. Apellido, last name, DSM no tiene ningún sentido para mí. Si yo leo esto y si yo no tuviera este comentario, no tengo la menor idea de qué significa esto, qué será esto. Entonces, nuevamente, esto era el primer ejercicio. Espero que lo hayan hecho y por lo menos tenemos la idea de que esto es algo que nosotros tenemos que tratar de enforzar en nuestros códigos de aquí en adelante. Dejémoslo así, los veo en el siguiente video.